Hola, amigos de Chile y del mundo. Axel de nuevo. Acabo de cometer un error. Grabé como una hora y no puse la cámara. Desgraciadamente estoy muy cansado. Eh, la zona central de Chile está pasando por momentos muy duros para un campesino. Pues esta es una zona muy parecida a California. Aquí se producen incendios grandes como allá. Aún no se han producido incendios grandes, gracias a Dios. Pero los calores son muy grandes y hay que estar trabajando, regando, etcétera. Bueno, estamos a 6 días que Trump pueda llegar al gobierno, tomar posesión, y vamos a hablar de las posibilidades que tiene Trump. En el fondo es cuáles son los posibles escenarios del gobierno de Trump en USA a partir del día de la posesión. Pero antes vamos a hacer como una especie de antesala. Vamos a hablar de California. Es coincidencia que hoy y hace varios días arden las mansiones más emperifolladas de las celebridades de Hollywood en muchos condados, especialmente los condados de Malibú, Eaton, Pasadena y otros. Santa Mónica también, es un cerro. Esto todo en Los Ángeles, en California. ¿Es acaso coincidencia que el primer periodo de Donald Trump, de presidente del 2016, Trump gestionara para California proyectos y financiamiento, dado la prolongada sequía en el estado? Trump, como presidente del 2016, hizo toda la gestión para conseguir la entubación y conducción de aguas de orígenes canadienses que se pierden en el mar. Canadá tiene mucho hielo y que podían haber sido desviadas para llenar los embalses de California, cuyas aguas fueron liberadas por Gavin Newsom, el emperador de California, con un toque de ecologismo barato, buscando conservar un pez que prácticamente había desaparecido hace muchos años atrás. Vaciaron los embalses de California para volver a recrear el hábitat de este pez que no tiene nombre y que hasta el día de hoy llevan 7 años que hacen pruebas y no aparece el pez. Pero ahora no había agua para salvar las casas del incendio por culpa de esta gestión mal hecha de haber soltado las aguas de los embalses para conservar un pez, y ahora que se requería conservar la vida y las viviendas de las personas, no estuvo presente el agua, gracias a esta gestión torpe y estúpida de Gavin Newsom, el gobernador de California. Así que fallaron los progres, fallaron el wokismo en lo que ellos menos saben hacer, que es adelantarse a los hechos. Entonces él no aceptó esto que Trump le ofreció. Tampoco aceptó el consejo de Trump en el 2016 de barrer las hojas de los árboles. Entonces él, hablando de que los animales, todo el ecosistema necesitaba la hoja, no lo barrió y eso produjo incendios. Estando todas las demás variables que producen el cambio climático
él pudo haber evitado, porque no tuvo agua, casi nada, en estos incendios, producto del agua de los embalses fue botada hacia el Pacífico para que recreara lo que eran los ríos antes, donde ese famoso pez se quería volver a recuperar. Nunca se recuperó el pez y al mismo tiempo no hubo agua para las casas. Bueno, ya sabemos que no hizo caso a Trump. Hoy lloran sus mansiones muchos millonarios, entre esos el hijo de Biden, Hunter Biden, Jetblog, la puertorriqueña, ¿cierto?, que cantó para el día en que asumió Biden el impostor. Y otros más lloran. Otro famosillo. ¿Es acaso verdad que el mismo Dios de la Biblia, Jehová, se encarga de vengarse de sus enemigos? Lo de la cultura woke, el wokismo, los progres de USA, todos lloran ahora, los famosos lo han perdido todo. Y ahora le jueguen contra el wokismo. Es solo una ilusión el wokismo entonces. Fallan en la gestión, que es muy importante. Son nulos para la gestión preventivas. Y de nada les sirve su débil barniz de ecologistas. Cuando en 2016 Trump les sugirió todo esto, lo rechazaron. ¿Cómo es posible que una potencia como USA, con 13.000 aviones de guerra en todos los continentes, en bases militares, y que demoran la más cercana 48 horas en llegar a USA, no los hayan usado rápido en los primeros días para evitar la catástrofe? Todo este preámbulo para tratar el tema de actualidad, Trump, su gobierno y los posibles futuros o escenarios de USA. Todo esto visto bajo el prisma, de algunos hombres de Dios que se comunican con el Altísimo, verdaderos profetas modernos. Los posibles movimientos del poder oscuro para evitar que Trump tome posesión el día 20, para intentarlo, de enero. Las acciones secretas de potencias extranjeras enemigas, etc. La aparición a pocos días de asumir Trump, las elecciones de noviembre, de extraños artefactos aéreos como drones gigantes y otros en los cielos de Nueva Jersey y Nueva York, y en otros 20 estados, vistos por todo el mundo, especialmente de noche, y negados por los servicios secretos, el Pentágono y el gobierno norteamericano. La extraña llovizna de una densa niebla que comenzó a caer con extrañas partículas como pulverizadas y con olor a químico, y que comenzaron a caer de los drones. Nada de esto lo están hablando ni la prensa chilena y muy poco la prensa norteamericana. Paris Hilton fue otra de las celebridades a la cual se le quemó completamente su vivienda y lo vio por televisión, su mansión. Vamos a hablar también de la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permitida. Vamos a hablar también de la ecuación física cuántica, de la indeterminación
y de los dos posibles futuros. Vamos a hablar también del código secreto de la Biblia escrito por Michael Droxin y Eliyahu Rip y los dos posibles futuros. Bueno, para los que tenemos el mandato de Jehová de orar para entronizar a Trump, en el caso mío, lo estoy haciendo el 2015 en adelante, el día en que ganó las elecciones de USA, el 2020, periodo 2020-2024, fue un gran triunfo, pero no fue el final. Solo fue el principio. Intentarán evitar que asuma, intentarán torpedear su gobierno, intentarán destruirlo, evitar que termine, intentarán matarlo nuevamente a Trump, intentarán evitar que Trump investigue la corrupción. Los demócratas están vendidos al imperio chino y no les importa el país. Entre los años 2009 y el 2012 se manifiesta en USA un señor llamado Kim Clement, de origen australiano. Se radica en USA y comienza a lanzar varias profecías que al asumir el 2016 Trump, el gobierno de USA, estas profecías comienzan a cobrar sentido. Habla de un señor de apellido Trump, que en inglés se llama trompeta, como la trompeta de Dios, lo comparaba, que tomará el gobierno de USA por 2 periodos y hará grande y temido a esta nación nuevamente. Está hablando Clement. Empezó a hablar el 2009 hasta el 2012 y el 2000, si no me equivoco, muere el 2014 y no conoció a Trump. En el 2016 Trump se presenta a las elecciones por primera vez. Perfecto, y habrá grande nacionalmente. Trump tiene, según Clement, el favor de Jehová y es un Ciro moderno. El 2012 muere Clement y no conoce a Trump como presidente. Ciro fue el presidente, Ciro fue el rey que permitió que Israel, después de 70 años de exilio en Babilonia, volviera a reconstruir el templo de Salomón. Volver a construir el templo de Salomón. Entonces lo compara con un Ciro moderno a Trump, Clement. Dice que va a tener 2 periodos y que va a ser a Estados Unidos grande y poderoso y temido nuevamente. Bien. Esta podría ser la que la Biblia llama la voluntad perfecta de Dios, que habría sido abortada al robarse las elecciones del 2020. Los demócratas impidieron que Trump asumiera la perfecta voluntad de Dios. Y la voluntad permitida está muy bien retratada también en el Antiguo Testamento. O sea, en la Biblia habla que para toda cosa Dios tiene una voluntad perfecta. Si no se puede la voluntad perfecta, alguien lo impida, hay una voluntad permitida por Dios. Y finalmente, después de la voluntad permitida, si no se cumple bien esa voluntad permitida, viene el juicio de Dios, especialmente en las naciones. Esto está bien retratado en Israel, en la historia de Israel. Está bien retratada en el Antiguo Testamento, en el libro primero de Samuel, sacerdote de Dios. Dios levanta a Samuel como el juez de Israel.
Este gobierno ideal de Dios, la voluntad perfecta de Dios, que aquel juez, que, perdón, que aquel que tiene, entonces Dios levanta como juez aquel que tiene la más fluida comunicación con Jehová. Estos son los profetas. A través del Espíritu Santo se comunica con Jehová. Dios levanta a este hombre para que él dirija los destinos de una nación. En el caso de Israel, en ese tiempo, fue Samuel. En el caso de USA, en este tiempo, en 2016, fue Trump. Pero también lo quiso colocar en 2020-2024 y se lo impidieron. Se acabó la voluntad perfecta de Dios y entró la voluntad permitida. Para Dios la Biblia es para la luz de la Biblia, esta forma de gobierno, que el hombre que se comunica con Dios sea el que gobierne y que dirija un país, es la mejor. Y es mejor que la de los griegos, la democracia. Ese era el gobierno mejor para Dios de la Biblia. ¿Por qué era mejor? Es sencillo. Porque Dios es un ser que tiene millones de años, tuvo un principio, alcanzó alta ciencia, es como un extraterrestre, cuyos ayudadores son los ángeles, y que esa sabiduría es un Dios también moral. Y esa sabiduría, al pasársela al hombre a través de aquel que hace de intérprete, que es el profeta, aquel que hace nexo para el pueblo, hace que el pueblo sea gobernado de la mejor forma posible, porque la sabiduría de Dios es superior a los hombres. El caso de los griegos, la democracia, es un gobierno netamente humano y mucho más imperfecto que el gobierno de Dios. Entonces, vamos a ver estos casos. 1 Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volviese a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, preparad vuestra casa, vuestro corazón a Jehová, solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Astarot era un ángel caído que tomaba la forma de mujer, que era siempre como un dios, una diosa de la virginidad. Siempre tenía un niño en las manos. Y Astarot fue llamada de muchas formas antes, Isis por los egipcios, así los hindúes le llamaban de otra forma, y todos los pueblos tuvieron una forma de Astarot, pero que no correspondía a Jehová, sino que era un ángel caído, era contrario a Jehová, que luchaba contra las normas de Jehová. Entonces, pero cuando Samuel envejeció, entonces Samuel fue juez del pueblo desde niño, cuando ya llegó adulto, porque desde niño sirvió a Dios en el templo, ayudador de otros sacerdotes, y luego cuando llegó adulto fue levantado como juez, cuando murió ese sacerdote, y luego hasta viejo sirvió al pueblo y lo salvó muchas veces, clamó a Dios por el pueblo en la guerra con los filisteos, etcétera, etcétera. Pero ya estando viejo, sus hijos se apartaron del camino de Dios, entonces se le acercaron los ancianos, por eso cuando se le acercaron los ancianos al pueblo para hablarle, y le dijeron, 1 Samuel 8:5, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Este es el gobierno humano. Si bien es cierto,
en ese tiempo no habían repúblicas, los reyes eran elecciones humanas. Es cierto que los reyes cuando eran elegidos, después constituían una familia real y esa familia real se perpetuaba, en las dinastías se perpetuaban, pero también habían luchas intestinas donde las dinastías iban cambiando. Pero ese rey no era el que se comunicaba con Dios, ya no era la voluntad perfecta de Dios, que era el que se comunicaba con Dios, gobernaba al pueblo sabiamente. El rey levantado por hombres, como todas las naciones, era un reino más decayente que el primero, y según en la Biblia era la voluntad permitida de Dios. Entonces se le acercan a Samuel cuando está viejo y dice, he aquí que tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones por costumbre. 1 Samuel 8:7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo, a todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, porque Samuel se sintió mal, sino que a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ya no quieren el gobierno de Dios los pueblos, que era el gobierno perfecto. Ahora quieren un gobierno humano, que puede ser la democracia, puede ser el gobierno de los reyes. El gobierno de la democracia es el gobierno de los griegos, y fue contrario al gobierno de Dios. Los griegos, cuando Pablo les habla de Jesucristo, lo escucharon un rato y después no quisieron escucharlo más. No estás hablando de tantos dioses que hemos escuchado, dicen los griegos, de Atenas, porque Pablo predicó la palabra en Atenas. Entonces, esta es la voluntad permitida de Dios. Este es ya un camino de degradación del pueblo. Ya no tienen el favor total de Dios, porque no quieren ser gobernados por Dios. Y el próximo paso es el abandono de ellos de las normas de Dios. Eso le sucede a todos los pueblos de la tierra. Dios Jehová, el Dios de la Biblia, también los abandona a ellos y los entrega al engaño de los demonios, los cuales lo van a guiar finalmente a la destrucción. 1 Samuel 8:8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, le dice. Dios le dice a Samuel que no se sienta mal, porque están rechazando, indirectamente están rechazando a Dios, y que siempre fueron rebeldes desde los que los sacó de Egipto. Son muy pocos el remanente que realmente sirvió a Dios. Vemos aquí claramente un proceso de tendencia a lo malo del pueblo de Israel, que habiendo conocido lo bueno, prefirieron servir a los enemigos de Dios, los dioses ajenos, ángeles caídos como Astarot, Baal, etc. Ángeles caídos, etc. Próximo paso, Israel será destruido y entregado a la esclavitud de pueblos poderosos, que no adoran a Jehová. Son enemigos de Israel. Si esta fuera lo que realmente estuviera pasando y aplicado ahora a la gran nación de USA, podría haber sido el gobierno que ganó Trump en el 2020 hasta el gobierno que ganó hasta el 2024, la voluntad perfecta de Dios, y que le robaron la democracia y pusieron al impostor Biden. Podría esto haber sido la voluntad perfecta de Dios para USA, y Trump supuestamente habría logrado poner a raya a los enemigos de USA, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros. Trump habría reorganizado y rearmado y fortalecido las fuerzas militares, la economía, el orden de USA
y todos los países le temerían. Y habría habido 4 años de prosperidad y favor de Dios. Pero esto no sucedió. Posiblemente ese fue el futuro X, pero se dio el futuro Y. Bueno, explicar que la teoría cuántica, ya lo explicaba antes, una teoría cuántica de un nombre parecido como Schrödinger, pero no es Schrödinger. Los cuantos o las partículas mínimas atómicas, hay una indeterminación. Pueden tener dos posibles futuros. Los cuantos, cuando trataron de despejar X, siempre quedó en función de Y o Y en función de X. Aunque le pusieron número, siempre quedó un número X o un número Y. Por lo tanto, un futuro depende del otro, pero hay dos posibles futuros de las partículas. Y nosotros somos partículas también, y todos nuestros actos son partículas. Por lo tanto, podrían haber dos futuros. Y en este caso, la Biblia habla de una voluntad perfecta de Dios que no se cumplió, porque sería cuando Trump trató de tener dos periodos seguidos, que sería el de 2016-2020, 2020-2024. Y ahora podría venir la voluntad permitida de Dios. Significa que Trump salió porque estaba gente orando, porque la gente oró mucho, pero ya Trump no tiene tiempo para salvar a Estados Unidos. Por lo tanto, podría suceder que que no lo dejaran tomar el control del país y asumiera la Kamala Harris. Bueno, existen varias formas que en los países puede suceder esto. Por ejemplo, Zelensky y Netanyahu asumieron, siendo que tenían muy bajas calificaciones como gobernantes, dado que declararon la guerra y retuvieron el gobierno para declarar la guerra. Kamala Harris puede hacer lo mismo, puede decir que todo este asunto de los drones que voy a hablar de ahí, y de todo este peligro, es que hay potencias enemigas que están intentando destruir a Estados Unidos y tomar el control diciendo que hay peligro de guerra, por lo tanto ella toma las riendas y Trump no asumiría. Una segunda forma de asumir que podrían impedir que Trump asumiera es que salió un artículo en un diario importante que en la constitución de los padres fundadores existe una fórmula, incluso dieron todos los pasos para que una persona indigna no puede asumir la presidencia de Estados Unidos. Y como los demócratas no hacen nada sino que tiene un sentido, el juez Marchand acaba el viernes de declarar a Trump como un delincuente convicto. Un delincuente convicto, pero no la palabra delincuente es peor. Es peor, no es como asesino, un criminal. Fíjate, criminal tiene que ver con crimen, con matar. Un criminal convicto. Y Trump no mataba a nadie. Sin embargo, eso podría ser llevado y ser Trump encontrado falto para el gobierno. Y ya, esto podría suceder. Que trataran de impedir que Trump tomara el gobierno. Si fuera así, esa sería la voluntad permitida de Dios. Permitió que Trump saliera. Pero el paso inmediato sería que Kamala Harris tomara el poder, Biden lo sacaran por enfermo o porque hubiese muerto, ¿ya? Y que ella tomara el poder y no pudiera asumir Trump, y que ella y la élite oscura norteamericana gobernaran junto con la élite oscura de Europa, que están empecinados en derrotar a Rusia, pero la Biblia dice que Rusia no va a ser derrotada porque Rusia sale hasta el final de la humanidad como una potencia y en varias guerras mucho más adelante. Y es probable que si asuma Kamala Harris y toma el poder,
inmediatamente Rusia y China, y Irán y Corea